Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. ¿Estamos listos? Estamos sumergidos en una serie de enseñanzas, las 7 iglesias del Apocalipsis. Y quiero que vayamos inmediatamente a la Biblia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7. Apocalipsis 2, 1 al 7. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, porque me gusta que usted también lea, me dice ya. Aquí está la palabra. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Han expatriado al apóstol Juan. El apóstol Juan está en soledad en la isla de Patmos. Cuando van a buscarlo, quizás quieren encontrar o deseaban encontrar un muerto. Posiblemente deseaban encontrar o querían encontrar los huesos del apóstol Juan. Pero lo han encontrado más fuerte que nunca. Lo han encontrado más vigoroso que nunca. Y lo han encontrado con una asignación entregada del mismo Jesucristo. Unas cartas, unos papiros que debían ser entregadas a 7 iglesias. Recuerde que el número 7 es importante. El número 7 significa perfección. Y a esto le llamamos las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Amén. Ahora, el mensajero, llevando el mensaje del Apocalipsis de Patmos a las iglesias de Asia, llegaría por mar primero a un lugar llamado Éfeso, aproximadamente unos 100 kilómetros de distancia de la isla donde se encontraba Juan. Ahora, cuando el Padre Celestial establece una iglesia, no la establece porque encontramos un lugar bonito. No la establece porque encontramos un local económico. No la establece porque hay un buen estacionamiento. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de orden y es un Dios de propósito. Lo que significa que cuando una congregación es establecida por el Padre Eterno, es porque tiene un propósito. Hay un orden de Dios, hay un propósito de Dios. Y Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, proconsulado del centro postal y administrativo, casi tan importante como Antioquía, Éfesis. Y significa este nombre deseo ardiente. Esta ciudad era importante porque a esta ciudad se le llamaba la guardiana del templo.
porque allí había un templo dedicado a la diosa Artemis. También se le conoce a esta diosa como la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, que según los paganos había descendido del cielo. Podemos encontrar más información sobre esto, la diosa Diana de Éfeso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 35. Ahora, el apóstol Pablo participó del establecimiento de esta iglesia en Éfeso y predicó allí. Predicó por unos 2 o 3 años. Encontramos información sobre la obra del apóstol Pablo en Éfeso. Para darte detalles, encontramos información en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos 1 al 41, y también en Hechos 20, 17 al 38. Timoteo trabajó allí también, por encargo del apóstol Pablo. Versos bíblicos, primera carta a Timoteo 1, 3. Por lo tanto, vamos a encontrar en la primera carta a Timoteo alguna revelación sobre los problemas en Éfeso, junto con la carta de Pablo a los Efesios. ¿Quién más trabajó en la iglesia de Éfeso? Priscila y Aquila, y también Apolos laboró. Evidencia bíblica, Hechos 18, 24 al 28. No te leo todos estos versos porque no es la idea central de la enseñanza, sino que todos sepamos que se estableció una iglesia en Éfeso y quienes fueron parte importante en el desarrollo de esa congregación en Éfeso. Vamos entonces al mensaje de Cristo a esta iglesia. Comienza diciendo: escribe al ángel. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El ángel, el mensajero de Dios. En este caso particular, cuando llega la carta, podría hacer referencia a los ancianos de esa iglesia local. Ahora, dice aquí, están a la diestra de Cristo, en su control. Y dice que Cristo anda vigilante en medio de su iglesia. ¿Para qué? ¿Por qué Cristo se pasea en medio de esta iglesia? Dice la Biblia. Para vigilar, para examinar, para censurar y también para instruir en justicia y animar. Ahora, me gusta porque dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice: yo soy el que se pasea. ¿Podemos verlo en pantalla? Apocalipsis 2.1. Un momentito. Apocalipsis 2.1 para repasarlo. Dice que Él es el que se pasea. Si el Señor se está paseando, esto habla de que Cristo está en constante vigilancia de la iglesia. En constante vigilancia de la congregación. Siga conmigo. Apocalipsis 2.2 dice: y yo sé, yo conozco. Esto es una palabra griega, la palabra griega oída, que indica la seguridad de primera mano. Yo conozco. ¿Qué conoce Cristo? Yo conozco lo que haces. Yo conozco tus obras. Yo te vigilo, yo te examino, yo te peso. Yo conozco tu duro trabajo. Yo conozco tu perseverancia. Yo sé, yo conozco la seguridad. Y cuando habla del duro trabajo, la versión Reina Valera habla de: yo conozco tu fatiga, tu arduo trabajo, tu trabajo fatigoso. Es un trabajo duro. Un trabajo duro es un trabajo que a veces produce dolor. Quiere decir que esta iglesia es reconocida por Cristo porque no es perezosa. No es una iglesia vaga. Es una iglesia diligente. Y dice: también conozco, además de tu duro trabajo, yo conozco tu perseverancia. La palabra perseverancia aquí está unida a la palabra paciencia. Es decir, yo conozco que tú no te rindes. Yo conozco que no importa el obstáculo, no importa la circunstancia, tú sigues hacia adelante. Yo conozco eso, es la palabra griega, upomonen. Yo lo conozco, amén. Ahora bien, continúa diciendo, cuando habla de perseverancia, habla de no simplemente la constancia, no simplemente el permanecer, sino que yo permanezco
de una forma alegre. Yo conozco tu duro trabajo. Yo conozco tu perseverancia. Es la capacidad de estar tranquilo en medio de cualquier circunstancia y sin rendirse. Y mire qué carta tan hermosa, ¿no? Yo te reconozco por eso. Te reconozco por el trabajo duro. Te reconozco por la fatiga. Te reconozco porque perseveras. Te reconozco porque no renuncias. Y quiero abrir un paréntesis porque te dije que esta palabra perseverancia está unida a la palabra paciencia. Observe todo lo que Cristo está viendo en esta iglesia. Amén. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Lucas 21:19? Que la paciencia es importante porque con nuestra paciencia ganaremos nuestra alma. La paciencia es importante, dice Romanos 15:4, porque por la paciencia tenemos esperanza. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Segunda carta a los Tesalonicenses 1:4 dice que la paciencia nos sirve para soportar persecuciones y para soportar aflicciones. Nos sirve, dice la segunda carta a Timoteo 4:2, para poder exhortar, amonestar, reprender la paciencia. Hebreos 6:12 dice que por la paciencia heredaremos la promesa. Y Hebreos 10:36 dice que nos es necesario la paciencia para obtener lo que el Señor nos ha prometido. Así que aquí está la carta para esta iglesia. Escribe al ángel, escríbele al líder, que todo el liderato sepa lo que Cristo dice, que yo conozco tu arduo trabajo, que lo veo, que vigilo, que examino. Paréntesis, yo quiero que sepas que la Biblia dice claramente que no hay nada que nosotros podamos hacer que Dios no lo sepa, que Dios no lo valore y que Dios no lo recompense. Todo lo que hacemos Él lo ve, Él lo examina, Él lo valora y Él lo recompensa. Cierro paréntesis y continúo. Y dice: yo reconozco tu fatiga. Yo reconozco que eres perseverante. Yo reconozco tu paciencia. Yo reconozco que no te rindes. Yo todo esto lo reconozco. También reconozco algo, lo dice el verso 2, que no puedes soportar a los malos. Amén. Quiere decir que esta iglesia combatía la falsa doctrina. Y por eso es reconocida por el Señor. Porque no puede soportar a los falsos. Y es que los lobos rapaces que habían entrado encubiertamente, esta iglesia los combatía. Y dice aquí: y has probado. Y la palabra probado aquí es la palabra griega epeirasas. Has probado. Este verbo se emplea en el sentido de experimentar una prueba amarga. Has probado. ¿A quién has probado, iglesia? A los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Note que la palabra es viva. Esto se escribió hace mucho tiempo, pero todavía aplica para la iglesia de hoy. Por eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso aquí hay 7 cartas para 7 iglesias. Y todavía hoy hay falsos apóstoles. Y es que eran algunos de los nicolaitas que se creían apóstoles, superapóstoles. Pero usted puede leer de asignación 2 de Corintios 11:13. De hecho, el apóstol Pablo advirtió sobre esto. Cuídense de los falsos maestros. Cuídense de los falsos pastores. Cuídense de los falsos apóstoles. Jesús en Mateo 7:15 estableció que aparecerían como ovejas, pero no lo son. Lobos rapaces, falsos apóstoles que aparecen como lobos rapaces. Es decir, todo lo que es falso trae una enseñanza destructiva. Todo lo que es falso trae una enseñanza que hace daño. Y dice acá: no soportas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y dice: y los has hallado mentirosos. Y en la carta, Jesús, porque es Jesús
el autor de esta carta los está felicitando por eso. Los felicita por el trabajo arduo. Los felicita por la fatiga. Los felicita por la perseverancia. Los felicita por la paciencia. Los felicita porque ellos tienen la verdad. Los felicita porque ellos condenan la falsa doctrina. Ellos pelean a favor de la revelación de Dios de lo correcto. Los felicita porque no toleran la falsedad. Los felicita porque saben discernir los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos profetas. Los felicita. Dice, y los has hallado mentirosos. Los felicita. Ahora, también le dice, has sufrido por mi nombre. En el verso 3, paciencia, perseverancia. Y los felicita porque has sufrido por mi nombre. Y es importante entender que por el evangelio se sufre. Todo el que ama, sufre. Y la Biblia habla de que se sufren penalidades. La segunda carta a Timoteo 2:3, penalidades. Cristo sufrió. De hecho, Santiago 5:11 dice que somos bendecidos cuando sufrimos. Así que Jesús también los felicita porque han aprendido a sufrir por el nombre del Señor. No solamente eso, sino que le dice, y no has desmayado. Los felicito porque no has desmayado. Se habían fatigado en el arduo trabajo, verso 2, pero no has desmayado. El cansancio no los venció. La fatiga no los venció. Seguían adelante, infatigables hacia adelante. Y hasta este momento vemos una carta hermosa. Si Jesús en esta noche me entregara una carta, me enviara una carta sobre el pabellón de la Victoria de Hormigueros, y la carta dijera, distinguido pabellón de la Victoria de Hormigueros, yo conozco de primera mano sus obras. Yo conozco lo que están haciendo. Yo sé lo que están haciendo. Que de hecho Él lo sabe. Él examina, Él vigila, Él pesa. Y yo conozco su trabajo duro. Y yo conozco su fatiga. Yo conozco su esfuerzo. Yo conozco su sacrificio. Los felicito porque no se rinden. Los felicito por su perseverancia. Los felicito porque no claudican. No solamente eso, los felicito porque ustedes no soportan la falsedad. No soportan a los malos. Los felicito porque tienen discernimiento para entender lo que es un falso apóstol. Los felicito porque han aprendido a sufrir por mi nombre. Los felicito porque no han desmayado. Ustedes son infatigables. Hasta allí quedaríamos postrados. Hasta allí quizás las lágrimas descenderían por nuestros ojos. Porque es el que lo sabe todo. Es el que se pasea por la iglesia. El que lo está diciendo. Hasta este momento podría darnos una A o una A+ por el trabajo de iglesia que estamos haciendo. Pero a esta iglesia ahora viene una censura. Y quiero volver a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Después de tantas palabras hermosas, después de tanta felicitación, ahora viene la censura. Y la censura aparece aquí registrada en la palabra para que nosotros nunca tengamos que ser censurados por la misma razón. Y voy a buscarlo, Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Dice la palabra, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Lo que está diciendo la palabra es, podemos ser infatigables, podemos trabajar mucho para el Señor, podemos tener discernimiento, paciencia, perseverancia, podemos detestar lo malo, podemos detestar lo falso, podemos defender la sana doctrina y todavía el Señor puede censurarnos algo.
y a esta iglesia le censura lo siguiente: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Note que es una queja de parte de Cristo. Abandonaste tu primer amor, es decir, como una mala decisión que se ha tomado, abandonar el primer amor. Cuando vamos a otros versos de la Biblia, en Proverbios 2:17, se censura cuando se abandona al compañero de su juventud. El apóstol Pablo también se queja en la segunda carta a Timoteo 1:15 y en la segunda carta a Timoteo 4:10 y 16 dice: me abandonaron todos. El Señor censura el abandono. Y aquí está censurando algo, porque a pesar de todo esto hermoso que puedo examinar y puedo pesar, has abandonado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Quiero explicarlo para que nunca abandonemos nosotros el primer amor. La rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento de un amor que fue apasionado, de un amor que fue inicial. Como por ejemplo, podríamos compararlo en esta noche con el noviazgo o con la luna de miel del matrimonio. Cuando una pareja de jóvenes se está conociendo y se están enamorando, están en el colegio, por ejemplo, jóvenes, y están deseosos de llegar al colegio para verse en la mañana. Se ven en la mañana y tratan de hablarse el uno al otro. Están tomando clases y desean que llegue el mediodía a ver si logran almorzar juntos en el comedor escolar. Toman clases y a las 3 de la tarde se despiden. Han hablado bastante. Y en lo que papá y mamá llegan a buscarlos al colegio, ahí están hablando y hablando y hablando. Cualquiera podría pensar que al llegar a la casa ya no hay nada de qué hablar. Pero no, están en el primer amor. Y ellos vuelven a llamarse por teléfono como a las 5 de la tarde. Enganchan la llamada telefónica para disimular. Pero realmente ya están pensando que después de cenar y hacer las asignaciones, quizás a las 9, 10 de la noche, hay que volver a llamarse. ¿Qué se van a decir a esa hora? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes, enamorados, recuerden el momento, es inolvidable, enamorados, ya están pegados al teléfono, 10 de la noche, y ya no hay nada que decir? Se lo han dicho todo. Entonces hay un silencio que uno acá se pregunta, solamente un enamorado lo entiende. Hay un silencio que uno se pregunta, ¿qué hacen callados con el teléfono allí? Y de repente en el silencio uno le dice al otro: ¿estás ahí? No tengo nada que decirte, pero ¿estás allí? Y la otra por el otro lado: sí, estoy aquí. Y ese frío en el estómago. Y ese tengo tantos deseos de que amanezca. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser, mi amor? Para verte, para escuchar tu voz. Santo Jesús, ese es el primer amor. Los recién casados, Santo Jesús. Los recién casados cuando llegan de la luna de miel y se vuelve a la realidad, que es que hay que trabajar. No quiero que te vayas. No me quiero despedir de ti. La manita, usted sabe. Ay, no quiero soltarte. Tengo que trabajar. Cuánto deseo que ya sean las 5 de la tarde. Primer amor. Primer amor, primer amor. Pero, ¿cuántos saben que si no se cuida el primer amor, la rutina llega? Si no se cuida el primer amor, el enfriamiento llega. Es un proceso lento, sumamente lento, pero desemboca en una crisis tremenda, el enfriamiento del amor.
Y a veces el amor se enfría tanto y tanto y tanto que se llega a la rutina y a la traición. Y esta iglesia de Éfeso, 30 años antes, había sido felicitada por el inmenso amor. Quiero leer Efesios 1, versos 15 y 16. Vamos a buscarlo. Efesios 1, versos 15 y 16. Para la gloria del Señor. Fue felicitada. Dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. 30 años atrás fueron felicitados por este amor ardiente. 30 años atrás felicitada por el amor a Dios y por el amor al prójimo. 30 años atrás. Y ahora, 30 años más tarde, tenemos a Jesús diciéndole: han trabajado bien, se han fatigado, no se han rendido, han perseverado, tienen discernimiento, han crecido, detestan lo malo, disciernen los falsos apóstoles. Pero tengo algo contra ustedes, que el amor de ustedes no es el mismo de hace 30 años. Que trabajan duro, pero han abandonado el primer amor. Entonces, el amor cristiano no consiste en recordar la gloria pasada. No consiste en recordar el amor pasado, sino que consiste en mantener el mismo amor ardiente de aquel primer día. Ese es el primer amor. En esta temporada tan gloriosa que estamos viviendo en el Pabellón de la Victoria en Hormigueros, cuando el apóstol Carlos y yo recibimos la asignación de llegar acá y tomar el manto de nuestros padres espirituales, apóstoles Héctor Rafael y Evelyn Pérez, algo por lo que no ceso de darle gracias a Dios es por lo siguiente: porque el apóstol Carlos y yo no estamos solos. Porque el apóstol Carlos y yo tenemos un equipo de trabajo precioso de Ponce que viaja, que trabaja, que invierte, porque están en el primer amor. Y cuando tú nunca has abandonado el primer amor, tú te comportas al año número 30 igual que como te comportabas en el año 1. El primer amor. Escucha algún aplauso por allí. Si eso es para el Espíritu Santo, déselo con fuerzas. Amén. El primer amor no es recordar lo pasado. El primer amor es mantener el mismo amor ardiente en Cristo Jesús. Amén. La gente que pierde el primer amor, como esta iglesia, son personas que hablan siempre del pasado, de 10 años atrás, de 20 años atrás, de 40 años de ser cristiano, y se alaban por lo que hacían en el pasado, pero ahora no hacen nada, pensando que ya el primer amor pasó y la carrera terminó. El primer amor, conforme a las Sagradas Escrituras y conforme a mi experiencia, dura para siempre. El primer amor es para siempre. Ahora, cuando el cristiano carece de amor hacia Cristo, hacia su reino, hacia el Espíritu Santo, hacia el Padre Eterno, comienza a morirse. Por ejemplo, sería como una esposa que ya no le dice al esposo: te amo, profundamente te amo, sino como una esposa que le dice a su esposo algo así como que: tú sabes que por ley estoy unida a ti. Tú sabes que por ley estoy atada a ti. Por eso cumplo contigo. Por eso cocino. Por eso arreglo tu ropa. Es más, por eso te doy un beso. Por eso tengo intimidad contigo. Por eso. Amén. Ahora, ¿estaría contento un esposo con semejante actitud? Una esposa que tiene todo limpio, que lava, que plancha, que cocina, que se fatiga, que se esfuerza, que trabaja, que atiende bien los hijos. Una esposa que cumple con el deber conyugal, pero cuando
vas a la profundidad del corazón, lo que ella dice es mi deber. Lo que ella dice es mi responsabilidad. Lo hago porque estoy unido a ti. Entonces Cristo, que todo lo sabe, Cristo, que todo lo examina, sabe si lo que yo hago, lo hago por amor o lo hago por obligación o lo hago por rutina. Por lo tanto, Cristo le envía esta carta a esta iglesia. Tengo algo contra ti, y es que has abandonado el primer amor. Y se puede cantar, se puede orar, se puede participar de la Santa Cena, se puede diezmar, se puede ofrendar, pero se puede hacer por costumbre, se puede hacer por rutina. Y esto es lo que Cristo está condenando. Tengo contra ti que te has hecho una rutina. Tengo contra ti que lo haces bien, pero todo lo haces por costumbre. Y yo te pido que regreses al primer amor. El consejo del Señor lo vemos en el verso número 5. Recuerda, dice recuerda. Y recuerda es una exhortación. Vuelve a ti, reacciona, reflexiona, considera en el lugar donde estás. Esta es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo reflexionó. El hijo pródigo reaccionó. Y Jesús está dando un consejo. Recuerda. ¿Qué vas a recordar? Recuerda lo dichoso que era servirle al Señor. Recuerda la emoción cuando eras el primero que llegabas al culto y el último que te ibas. Recuerda los nervios, el frío en el estómago cuando alguien te daba una asignación y contaba contigo. Recuerda cuando te levantabas muy temprano en la mañana para congregarte. Recuerda cómo adorabas. Recuerda cómo levantabas las manos, cómo llorabas en su presencia. Recuerda cómo danzabas para Él. Recuerda aquel día cuando el Espíritu Santo te tocó por primera vez, te bautizó. Recuerda cuánto disfrutabas estar en su casa. Recuerda. Y Jesús da un consejo. Recuerda. Y este es el aspecto emocional de la restauración. Cuando doy consejería matrimonial, me gusta utilizar álbum de bodas. ¿Sabe por qué? Porque en el álbum de bodas, las fotografías, tú ves claramente la emoción del traje blanco, la emoción del velo y la corona, la emoción del lazo y la etiqueta, la emoción cuando aquel pastor, aquel ministro les estaba hablando, las manos temblorosas de la novia cargando el ramo de flores, el novio mirando el reloj y tratando de contener sus nervios. Primer amor. La emoción de casarnos, la emoción de la fiesta, la emoción. Me gustan las consejerías matrimoniales que la gente revise otra vez el álbum de boda. ¿Sabes por qué? Porque te lleva a recordar que me enamoró de ti. No vemos defectos. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de errores. No vemos defectos. En el primer amor no se ve defecto. Paréntesis. Yo me enamoré profundamente de mi esposo, apóstol Carlos Augusto Martínez Saldebol. Y yo recuerdo que me visitaban a mi oficina. Trabajábamos en el mismo recinto de la misma universidad. Y yo recuerdo que me visitaban a la oficina. En este mismo instante, por lo menos recuerdo 2 personas que me visitaron a mi oficina. Y recuerdo que una de ellas me dijo: no te cases con Carlos. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y recuerdo que ella me dijo: es mi compañero de trabajo y el profesor Martínez es tan inmaduro. Y yo acá, nada me hacía efecto, nada. Me intentó convencer seriamente, no me hizo efecto. Yo en mi mente, pues yo lo maduro. No me hizo efecto, para nada me hizo efecto.
Recuerdo que vino un amigo de mi infancia, por favor, de mi niñez. Y vino hasta con un obsequio para mí. Estudió conmigo de kinder en adelante. Y vino con un obsequio y me dijo, vengo a hablar contigo. Yo te quiero mucho. Tú eres mi hermana, tú eres mi amiga. Y yo, ajá. Y yo vengo a pedirte que no te cases con Carlos. Y yo, ¡oh! Lo que hice fue que no lo invité a la boda. Pero el primer amor, aquel primer amor, Santo Padre, aquellos nervios. La primera vez que me dio un besito, yo temblé. No era que no me hubieran dado otro, sí, pero era de Carlos. Yo temblé y yo recuerdo que yo hice... Y yo dije, yo estoy enamorada. Yo me he quedado sin aire por una tontería de besitos. Me quedé sin aire, Señor, me quedé sin aire. Señor Jesús, el primer amor. Y cada vez que me da coraje con Carlos, yo me doy terapia. Y yo, aquel suspiro, aquel besito accidental, aquella primera tomada de manos, aquel abrazo, aquella boda, aquellas manos que me temblaban, aquella lágrima que descendió. Cuando caminamos juntitos a las 8 de la noche al crucero, cuando nos quedamos solos. Señor Jesús, sueñe conmigo, viaje conmigo. Cuando aquella primera noche me dijo, porque Carlos es así romántico, al fin eres mi esposa. Y yo, se me quita el coraje rápido. Se me quita el cansancio, se me quita la molestia, se me quita todo. ¿Por qué? Porque recordé el primer amor. Y Jesús está diciendo en la carta, recuerda el primer amor. Reacciona, reflexiona. Aquel día en que el Espíritu Santo te bautizó, aquel día en que te enamoraste de Cristo. Reflexiona. Por eso Jesús le dice, yo que te conozco, yo que me paseo, yo que te examino, yo que sé, trabajas muy bien, pero tengo algo contra ti, y es que has abandonado el primer amor. Dice, arrepiéntete. Jesús dijo, arrepiéntete. Arrepiéntete, cambia tu mentalidad, arrepiéntete. Ahora la exhortación de Cristo se va haciendo más íntima, más amorosa. Arrepiéntete, es decir, da media vuelta en este camino donde vas extraviado. Vuelve a tu primer amor. Es una llamada urgente a un cambio rápido de actitud y de conducta. Y dice, antes de que sea demasiado tarde. Porque sí puede ser demasiado tarde. Cuando una persona se enfría, se aparta, y sí puede ser demasiado tarde. Pero Jesús sigue con el consejo, porque Jesús ama a esta iglesia. Jesús continúa con el consejo. Haz las obras primeras. Vuelve a hacer las primeras obras. ¿Cuáles eran aquellas primeras obras? Las que tú hacías cuando estabas en el primer amor. Aquello primero. Bueno, esto lo hemos mantenido mi esposo Carlos y yo. Aquella primera noche, Señor Jesús, dormimos abrazados. Él me abrazó. Y yo dormí tan abrazada y tan protegida que yo nunca, jamás voy a olvidar aquella noche y aquel primer abrazo. Han pasado casi 31 años. El abrazo sigue allí. Nos sentimos raros cuando yo estoy de un lado, él está del otro. Buscamos la forma. ¿Qué tú hacías cuando en tu primer amor estabas allí con Cristo? Estabas allí con el Espíritu Santo. ¿Qué tú hacías? Jesús dice, vuelve, haz las obras primeras. Y no es un cambio de cantidad, sino de calidad. Amén. Porque de nada sirve recordar
si no hago algo, amén. Tengo que poner en práctica, en acción, lo que me propongo hacer. El amor es una decisión. Decido hacerlo. Decido vivir en el primer amor. Haz las obras primeras. Ahora, hablando del hijo pródigo, el hijo pródigo un día puede encontrar la historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. El hijo pródigo lo tenía todo. El hijo pródigo estaba con su papá, estaba con su hermano mayor, lo tenía todo, tenía provisiones. Pero como los judíos no dan herencia luego de morirse, los judíos entregan su herencia en vida. Pues ahora él le dice a papá: entrégame la parte de la herencia que a mí me corresponde. Y papá le entrega la herencia en vida. Y él se fue. Y como mal administrador, él lo gastó todo. Y ahora se vio pobre. Se vio comiendo algarrobas, se vio deseando comer la comida de los cerdos. Y ese dolor y ese sufrimiento lo hizo reaccionar. Lo hizo volver en sí. Y ese volver en sí, ese reacciona, ese arrepiéntete. Cuando el hijo pródigo dijo: reflexiono, en la casa de mi padre hay tanto. Y en la casa de mi padre hasta los siervos están mejor que yo en esta condición. Así que esta es mi decisión: volveré. Esta es mi decisión: regresaré. Esta es mi decisión: me arrepiento. Y regresó. Y este es el volver en sí que habla la palabra del Señor. Y ahora, aquí en Apocalipsis 2, los versos 5 y 6, hay una advertencia, hay una amenaza. No es que regresa al primer amor, te estoy esperando, te amo. Le dice: y si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Note todo lo bueno que hace esta iglesia. Note todo lo maravilloso que tiene esta iglesia. Y Jesús le dice: por abandonar el primer amor, esta es la consecuencia. Yo puedo quitar el candelero de su lugar. Es decir, una congregación, esto es duro lo que voy a decir, una congregación puede tener un rótulo pegado en la pared, pero deja de ser iglesia que Cristo reconoce y que Cristo protege como suya. Así que quitaré el candelero de su lugar. Hay congregaciones con rótulo de iglesia tal, pero no tienen la bendición del Señor. Ahora el Señor no quiere terminar la carta con un reproche. El Señor quiere terminar la carta con algo constructivo, con algo positivo, algo alentador. Amén. Y ahora le dice: pero tienes a tu favor esto, que aborreces las prácticas de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Amén. Falsa doctrina. Y ahora dice: el que tiene oído, oiga. Lo que significa, esto es un llamado más que colectivo, esto es un llamado a todo oído. Esto es un llamado individual. Todo el que esté escuchando, preste atención. Un llamado de Cristo. Busco un corazón que me preste atención, dispuesto para recibir, dispuesto para atesorar la enseñanza divina. El Espíritu dice, verso 7, y es que esta es la capacidad del Espíritu Santo de comunicarse. El Espíritu Santo es una persona, es Dios. Dice, se comunica. Dice, a las iglesias, habla en plural. Se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso, pero hay aplicación a otras iglesias de Asia y a toda la iglesia del Señor en este año. Dice, al vencedor, porque el tema de este libro, Apocalipsis, es victoria. Apocalipsis es un libro de victoria. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Y comer significa sustento espiritual. Te voy a sustentar espiritualmente. Te voy a nutrir espiritualmente. Ya no serás hambriento y sediento. No estarás desnutrido espiritualmente. Bendito Jesús. Ahora, ¿en qué podemos imitar? Ya terminando la enseñanza, el tiempo pasa muy deprisa.
en esta casa, en este altar. ¿En qué debemos imitar a la iglesia de Éfeso? Número 1, en sus obras. Jesús valora y reconoce el trabajo. 2, en la fatiga. Jesús reconoce el trabajo duro, el esfuerzo. 3, la perseverancia. El Señor honra y reconoce que no nos rindamos, que no renunciemos, que sigamos hacia adelante. 4, el Señor reconoce que no soportemos a los malos. 5, reconoce que tengamos discernimiento, que probemos a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Número 6, reconoce la perseverancia. 7, reconoce que no desmayemos. 8, reconoce que aborrezcamos las malas obras, la falsa enseñanza. Pero ¿cuál es la advertencia para esta iglesia? No abandonemos el primer amor. Vamos a enamorarnos como aquel primer día y vamos a volver en sí. Vamos a reaccionar, vamos a recordar, vamos a tomar decisiones, vamos a arrepentirnos, y para esto volvamos en un viaje mental, emocional, espiritual, aquel primer día con Cristo, el primer amor. Vamos a estar de pies en esta noche. Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.